Bueno, muy buenas. Un abrazo para todos. Mi nombre es Jorge Lozano, soy el jefe de comunicaciones de Correcaminos de Colombia, que es la entidad que organiza diferentes eventos atléticos, entre ellos la Media Maratón de Bogotá. Bueno, primera pregunta, ¿cuál es el proceso a seguir de crisis en la empresa? Bueno, pues lo más importante es cuando se presenta algún tipo de crisis en la empresa, es detectar por qué se presenta esa crisis, detectar el problema que creó esa crisis, buscar las opciones, las salidas, las soluciones y desde luego emplearlas para llegar a que la crisis pues sea cancelada. ¿Cómo se prepara su equipo de comunicaciones para abordar situaciones de crisis inesperadas? Pero eso es lo más importante, prepararlos pues porque lo inesperado pues es lo más importante, de que estar preparados para ello. A lo largo de el periodo que tenemos o de la temporada que tenemos nuestros eventos atléticos, nos preparamos previamente desde las diferentes áreas eh, para posibles crisis. ¿Cómo nos preparamos? Desde luego planeando la posibilidad de tener crisis en los mismos eventos y desde luego pues buscando soluciones previas para que cuando se nos presente pues ya tenemos plan A, plan B o plan C y así pues poder abordarlos. Tercera pregunta, ¿cuáles son los roles y responsabilidades específicos de su equipo durante una crisis? Bueno, yo como jefe de comunicaciones desde luego tengo que enfrentar la visión que tienen los medios de comunicación y los clientes, patrocinadores y atletas de nuestros eventos atléticos. Ese es el principal rol. La idea, el imaginario que tienen los medios de comunicación, los patrocinadores y los atletas en nuestros diferentes eventos atléticos. Cuarta pregunta, ¿puedes darnos un ejemplo de una crisis que haya enfrentado su empresa y cómo la manejaron desde la perspectiva de relaciones? Bueno, lo más importante, partiendo del final de la pregunta, son precisamente las relaciones públicas. Son las buenas relaciones públicas que tengamos con nuestros patrocinadores, nuestros clientes, nuestros medios de comunicación, nuestros atletas. Entonces, debemos tener firmes unas buenas relaciones públicas, saber manejar, saber a quién llamar, saber qué hilo conductor tener para poder solucionar. Podemos hablar de una crisis cuando, por ejemplo, el año pasado tuvimos un inconveniente en el recorrido y por el desarrollo vial de infraestructura que vive en la ciudad, en la carrera tuvo 700 metros más de lo que se mide normalmente. Claro, tuvimos allí una crisis con los atletas, tuvimos crisis con nuestros patrocinadores, con los medios de comunicación, pero ¿cómo la tratamos? Partiendo de esas relaciones públicas, a través de las redes sociales, a través de emailing, explicándoles a nuestros diferentes amigos qué estaba sucediendo, qué habría pasado para que pues la crisis fuera pues positivamente cancelada. Quinta pregunta, ¿qué canales de comunicación utilizan para difundir información durante una crisis? Bueno, en la actualidad creo que manda la parada a las redes sociales. Desde luego hay algunos canales que son directos, no se debe perder la personalidad, la llamada, el servicio de pronto de WhatsApp se utiliza mucho en los medios de comunicación, pero creo que con nuestros atletas, que son finalmente las personas a quienes nos debemos, muy importante las redes sociales y desde luego también canales directos que son emailings vía correo electrónico. Pregunta número 6. ¿Cómo equilibran la transparencia con la gestión de la información en una crisis? Bueno, como organizadores del evento atlético más importante que tiene nuestro país, que es la Media Maratón de Bogotá, es muy importante siempre ser directos, claros e ir con la veracidad de la información con todos, con nuestros patrocinadores, nuestros atletas y nuestros medios de comunicación, porque eso es lo que nos permite que haya una fidelización a través de los años. Ya llevamos 23 versiones y siempre hemos entregado la verdad de lo que pueda suceder ante la eventualidad de una crisis que, como ya lo habíamos contado, pues hemos tenido crisis, porque pues las crisis, como decía una pregunta anterior, tampoco se preparan, a veces aparecen cuando menos las esperamos, pero lo más importante es estar preparados y siempre hablar con la verdad. Pregunta número 7. ¿Trabajan en colaboración con otros departamentos de la empresa durante una crisis? Claro, en Correcaminos de Colombia tenemos diferentes áreas, como es el área administrativa, el área de mercadeo, el área técnica, el área de comunicaciones, que es en la que me desempeño. Y desde luego, cuando hay un momento de crisis debe haber una línea conductor, un hilo conductor
que si bien nosotros como oficina de comunicaciones somos los que lo damos a conocer al interno y al exterior de la empresa, todos debemos ir en la misma dinámica, porque si la crisis se presentó por el lado de un área técnica, debemos reunirnos y establecer una misma idea para poder comunicarla, reitero, internamente y externamente. ¿Qué estrategias utilizan para controlar la narrativa y evitar la propagación de rumores durante una crisis? La veracidad. Lo más importante siempre es estar alineados con la verdad desde todos los departamentos, en los medios de comunicación, y ahora que en las redes sociales el tema de los rumores se presenta a cada minuto. Entonces lo más importante siempre es ir con la verdad y con la veracidad, que es lo más importante, en lo que nos lleva a que los clientes siempre estén con nosotros, confíen en nosotros, crean en nosotros, los medios de comunicación igual, y sepan que si bien hay varias fuentes, hay una fuente oficial y esa somos nosotros como oficina de comunicaciones. ¿Cómo miden el éxito de la gestión de una crisis desde una perspectiva de relaciones públicas? ¿Qué sucedió con ese medio de comunicación, con ese patrocinador? ¿Qué sucedió con ese atleta cuando se terminó la crisis? Volver a entablar una conversación, volver a buscarnos, restablecer el patrocinio, buscar que el atleta se vuelva a escribir, solicitar en el medio de comunicación una nueva nota, un nuevo acompañamiento. Así sabemos a través de las relaciones públicas, de la relación con nuestros amigos, qué sucedió después de una crisis. ¿Qué lecciones han aprendido de crisis anteriores y cómo han influido en su enfoque actual? Pero lo más importante, desde luego, ante una crisis, es, como lo reseña la pregunta, pues es aprender de esos errores, aprender de lo que se ha cometido, porque a veces siempre buscamos el lado positivo de las cosas, pero a veces tenemos que buscar el lado negativo, y en las crisis pues desde luego que hay temas negativos. Entonces creo que lo más importante es siempre hacer un análisis DOFA de cada una de las situaciones que se nos presentan, y allí pues encontramos tanto debilidades como amenazas, como fortalezas, como oportunidades, y con ello tenemos un enfoque superior para tener una mejor perspectiva de cara al futuro. ¿Tienen un plan de comunicación de crisis en curso que se actualiza regularmente? Desde luego hacemos unas reuniones con cierta regularidad, con cierta periodicidad, precisamente para poder mirar cómo va evolucionando, si estamos haciendo algo equivocado, si estamos haciendo algo bueno, si estamos haciendo algo positivo, y con ello pues vamos cambiando a la medida de prácticamente de cómo se mueve el mundo. Estamos en una aldea global que rápidamente va cambiando, las redes sociales, las aplicaciones, todo va cambiando de un día para otro, y desde luego que estamos con una periodicidad reuniéndonos para saber cómo poder encarar una crisis. Ya las crisis desde las oficinas de comunicaciones no se manejan de una manera tan estricta con los medios tradicionales, con la radio, la televisión, en la prensa y la internet. Ahora son definitivamente muy esenciales las relaciones públicas a través de las redes sociales. Entonces siempre vamos de la mano de cómo el mundo se vaya moviendo para poder así reaccionar. 12. ¿Qué consejos puede ofrecer a otras empresas que enfrentan desafíos similares en la gestión de crisis desde una perspectiva de relaciones públicas? Bueno, pues yo creo que más que consejos es vivir la experiencia que tenemos en el mundo. O sea, ya prácticamente son muy pocas los planes de comunicaciones que son privados. Ya todos sabemos cómo se manejan los temas de comunicaciones, tanto en medios tradicionales como en las redes sociales. Entonces, partiendo de esto, pues creo que podemos ya, a través de las experiencias de esas otras empresas o desde la propia, de cara a las otras, con relación a la pregunta que me hacías, pues es vivir las experiencias. ¿No? Creo que es más bien un consejo, es observar lo que sucedió con la otra empresa, observar cómo lo hicieron bien, qué hicieron mal, y desde luego ir superándolos día a día con esas experiencias. ¿Cómo ha evolucionado el campo de las relaciones públicas en la era digital y de las redes sociales? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales de la comunicación? Bueno, yo creo que nos devolvemos a una pregunta anterior, y es sobre todo los rumores, fake news que llaman actualmente. Prácticamente cualquier persona, hay un canal de televisión al cual no estoy de acuerdo con este tema que enfoca este canal nacional. El periodista soy yo. Ya actualmente cualquier persona es periodista, y si bien cualquier persona puede comunicar, no cualquier persona es periodista. Hablo desde
mi enfoque de comunicaciones. Entonces creo que lo más importante para prepararnos en esta nueva era de digital es evitar el fake news, estar preparados, saber cómo reaccionar ante los rumores, ante las mentiras, porque en cualquier momento a través de una red social, cualquier persona conocida o no conocida de la empresa o de otra entidad, pues puede crear un rumor, crear una mentira, y allí es donde están pues las crisis que se pueden presentar por este lado de las relaciones públicas enfocadas en las redes sociales. Entonces creo que lo más importante es estar preparados para enfrentar rumores, para enfrentar mentiras, y desde luego la fidelización con todos y cada uno de los actores de nuestra empresa, para que haya precisamente esa veracidad en que si yo digo que esta es la respuesta oficial, me crean y confíen en la empresa. ¿Cómo determina cuando una noticia o comunicado de prensa es lo suficientemente relevante como para ser enviado a los medios? ¿Tienen algún criterio específico? Bueno, cuando hablamos de una crisis, partiendo pues, de lo que hemos dialogado, claro que tiene que haber una respuesta. Siempre es relevante una respuesta para contar qué sucedió, para contar cómo se está tratando, para contar qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Cuando no hablamos de una crisis, sí, desde luego que se hace una revisión de qué tan relevante es para ese medio de comunicación la noticia que queremos presentar, qué tan importante o cómo la podemos enfocar en cada uno de los medios, en el tema digital, en el tema televisión, en el tema radial, en el tema de prensa. Y así es como tomamos la decisión de si se envía o no se envía. Pero reitero, en el tema de crisis siempre tiene que haber una respuesta, siempre tiene que haber un por qué sucedió, un cómo se está tratando y un qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder. ¿Cómo evalúa la credibilidad y ética de un medio o periodista antes de colaborar con ellos? ¿Qué señales de alerta busca? Vuelvo a la experiencia, a través de los medios de comunicación y ya pues a través de las mismas redes sociales. De hecho, tú como periodista, comunicador social, tienes tu medio de comunicación, pero también tienes tus redes sociales personales. Entonces creo que cada vez es inevitable que tú puedas tapar algún error, algún inconveniente, algún problema de ética que hayas tenido a través de la experiencia, un problema de credibilidad. Entonces creo que es muy importante las relaciones públicas, estar pendiente de las redes sociales de cada una de esas personas con las que interactuamos, para poder tener unas bases importantes de credibilidad y de ética para poder colaborar con ellos. ¿Cuál es su enfoque cuando un medio o periodista publica información inexacta o perjudicial sobre la empresa o cliente que representa? ¿Cómo maneja la gestión de crisis en estas situaciones? Bueno, esa pregunta es muy importante porque no tenemos las mismas relaciones públicas con todos los medios de comunicación, con todos los periodistas, con todos nuestros colegas. Entonces, pues es muy fácil manejar una crisis, una noticia que no haya tenido los argumentos necesarios y de pros y contras con un amigo, con un colega conocido. Cuando nos encontramos con un colega que no conocemos, pues desde luego lo más importante es no dejarnos llevar de la era actual. ¿A qué me refiero? Una llamada por teléfono en la que yo pueda comunicarme, si es preciso visitar al medio de comunicación, donde pueda dialogar cara a cara con esa persona para poder conocer de dónde salió esa información, cuál fue la fuente que le entregó ese tipo de información inexacta, y así poder llegar a un acuerdo en el cual haya un cambio en esa información o haya una explicación previa a la misma, ya que todos los medios de comunicación pues, son independientes de cambiar o no la información veraz, a menos de que pues ya haya una demanda, una denuncia de por medio o algo penal. ¿Cuentan con algún filtro a la hora de aceptar una entrevista? Desde luego, como oficina de comunicaciones, yo debo analizar, lo primero y lo más importante es qué tipo de medio de comunicación es, si se acerca al tema deportivo en este caso, si es un medio de comunicación económico, si es un medio de comunicación social, si es un medio de comunicación que va más por el tema médico. Entonces allí ya nos alineamos precisamente con lo que busca ese medio de comunicación y así pues sabemos qué vocero puede presentarse ante ese medio de comunicación. Si es un tema deportivo, pues va un entrenador. Si es un tema económico, pues va el vocero de nuestra junta directiva, y así pues logramos un filtro importante
para cumplirle a lo que el medio de comunicación está buscando y desde luego que nosotros como oficina de comunicaciones cumplamos nuestro objetivo de difundir las noticias de nuestra empresa. ¿Cuentan con algún protocolo en caso de que una entrevista se torne hostil? Sí, desde luego. De hecho, a propósito, hace unos años tuvimos la oportunidad de dialogar con una entidad que nos apoyó y nos ayudó para regular el trabajo de cada uno de nuestros voceros. Desde luego que estamos preparados para cuando una entrevista se pueda presentar hostil y tomar las decisiones importantes. Hay una tarea muy importante de previa para que nuestros voceros estén preparados porque tal vez yo no los damos hostil, pero hay periodistas que quieren ir más allá, que quieren saber más allá de cualquier noticia que se pueda presentar. ¿Qué cualidades personales y profesionales se requerirían para ser un buen vocero? Pero lo más importante en el caso de personales es tener un buen dialecto, poder tener un movimiento importante de expresión, poder presentar nuestras ideas claras y concretas. Y en el caso del tema profesional, pues desde luego conocer de la empresa, conocer de lo que nos están preguntando, poder también manejar diferentes momentos, diferentes ideas de esa pregunta que nos pueden hacer, de esa empresa por las que nos pueden preguntar. Creo que lo más importante es eso, tener claridad en lo que queremos decir, en lo que estamos diciendo y desde luego conocer de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para sobrellevar correctamente una crisis? Pues creo que parte de la primera pregunta, de cuál es ese proceso, reitero, detectar la crisis es lo más importante, saber por qué empezó, saber cómo la estamos tratando y saber cómo la vamos a evitar para que se vuelva a presentar a futuro. ¿Consideran importante un comité o manual de crisis? Y aparte de esto, ¿manejan ustedes esto en la empresa? Claro, desde luego, tiene que haber un comité, tiene que haber un manejo de manual de crisis. Como te decía, nos reunimos periódicamente, hay un comité específico que se encarga del manejo de todos y cada uno de estos temas para poder detectar, saber sobrellevarla y desde luego también dar una respuesta completa, clara a la interna y también al exterior de la empresa.